Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 128, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 8. Luke, 459. La razón y sus límites. Más allá del conocimiento cierto, se extiende el dominio del conocimiento probable. El conocimiento cierto es muy restringido. Consiste solamente en la intuición de nuestro yo, en la demostración de Dios y en la sensación actual de las cosas externas. Dado lo limitado de este conocimiento, la vida humana sería imposible si dependiera, en todo caso y en todos sus estados, de la posesión de un conocimiento infalible. Por esto, el hombre está dotado providencialmente de una facultad con la cual suple la falta de un conocimiento cierto, y esta facultad es el juicio. El juicio, como el conocimiento, consiste en el acuerdo o desacuerdo de las ideas entre sí. Pero, a diferencia del conocimiento, este acuerdo no se percibe, sino que solamente se supone. En el conocimiento, la demostración consiste en mostrar el acuerdo o el desacuerdo de dos ideas mediante una o más pruebas que tienen una conexión constante, inmutable y visible una con otra. El juicio no da demostraciones, sino solamente probabilidades debidas a la intervención de pruebas, cuya conexión no es constante ni inmutable, pero es o parece suficiente para inducir al espíritu a aceptarlas. La probabilidad, pues, se refiere a las proposiciones que no son ciertas, pero sólo ofrecen una cierta persuasión para tenerlas como verdaderas. Los fundamentos de la probabilidad son dos. Primero, la conformidad de alguna cosa con el conocimiento, la observación y la experiencia. Segundo, el testimonio de los demás, que testifica sus observaciones y sus experiencias. Sobre estos dos fundamentos se basan los diversos grados de la probabilidad, y a los grados diversos de probabilidad deben corresponder diversos grados de asentimiento, dado a las proposiciones probables. El primer grado de probabilidad es el de una proposición sobre la cual recae el consentimiento general de todos los hombres. Esta probabilidad es tan alta que está cerca del conocimiento. El segundo grado de probabilidad lo tenemos cuando nuestra experiencia coincide con el testimonio o de muchas otras personas dignas de fe. El tercer grado de probabilidad se tiene respecto a las cosas que suceden indiferentemente cuando están atestiguadas por personas dignas de fe. En esta última probabilidad se funda la historia, la cual, por esto, cae fuera del conocimiento cierto y, más aún, es reducida por Luke al último y más bajo grado de probabilidad. El conocimiento demostrativo y el juicio probable constituyen la actividad propia de la razón. Evidentemente, el conocimiento intuitivo, que consiste en la percepción de un acuerdo o desacuerdo entre las ideas, y el conocimiento sensible de la realidad externa, caen fuera de la razón, la cual no desempeña respecto a ellos ningún papel. Pero la intuición y los sentidos constituyen un campo restringidísimo de conocimientos. Este campo se extiende con toda seguridad por el conocimiento demostrativo, en el cual la razón interviene para encontrar las pruebas, esto es, las ideas intermedias, y ordenarlas entre sí. En la demostración, la razón se presenta como sagacidad, o sea, descubrimiento de pruebas, y como hilación, o sea, ordenación de las mismas pruebas. Pero en el conocimiento probable, la función de la razón es asimismo esencial, porque le corresponde encontrar, examinar y valorar los fundamentos de la probabilidad. La razón es la facultad que encuentra la conexión necesaria e indudable de las ideas en la demostración y la conexión probable de las pruebas en el juicio. La razón abarca de este modo, según Locke, también el dominio de la probabilidad, que es su grado más bajo. Por debajo de la probabilidad subsisten solamente opiniones,
que son efectos del azar y por las cuales el espíritu oscila entre todos los acontecimientos, sin elección y sin dirección. Locke niega que la razón tenga como instrumento más apto el silogismo de la lógica aristotélico-escolástica. El silogismo no es necesario para razonar correctamente, porque no sirve para descubrir ideas ni para establecer su conexión. Su empleo es sólo polémico, puede servir para defender los conocimientos que suponemos tener. Como ya queda dicho, los límites de la razón los da la limitada disponibilidad del material empírico y la falibilidad de la misma razón, porque, en primer lugar, la razón no puede hacer nada donde falten las ideas. En lo que no tengamos ideas, dice Locke, nuestro razonamiento se detiene y nos atenemos a los límites de toda nuestra consideración. En segundo lugar, aún disponiendo de ideas, la razón se ve limitada o impedida por su confusión o imperfección. Y en tercer lugar, se ve limitada o impedida por la falta de pruebas, esto es, por la falta de aquellas ideas que deberían servir para demostrar la concordancia cierta o probable entre dos ideas. Pero la razón es también falible, por lo cual puede partir de falsos principios, y en tal caso, en lugar de ayudar al hombre, lo entorpecerá cada vez más, o también puede valerse de palabras dudosas y de signos inciertos en los discursos y en la argumentación, viniendo a terminar de esta manera en un punto muerto. Pero, con todos sus límites e imperfecciones, la razón es, según Locke, la única guía de que dispone el hombre en todas las actividades de su vida. Incluso la misma fe necesita de ella. Locke entiende por fe el ascenso dado a proposiciones que no son garantizadas por la razón, sino sólo por el crédito de quien las propone, en cuanto es inspirado por Dios mediante una comunicación extraordinaria. Por tanto, la fe se funda en la revelación, pero ni siquiera ésta puede lograr que los hombres adquieran ideas simples que no las adquieren por la sensación o por la reflexión, ni tampoco puede provocar el asentimiento a proposiciones que contradigan a la evidencia de la razón. Así pues, la razón es la que establece, en cierto modo, los límites de la fe, y, por último, sólo la razón puede decidir sobre la importancia y sobre el valor de la revelación en que se funda la fe. A una fe reducida de esta manera al control de la razón se opone, según Locke, el entusiasmo que es el fanatismo de quien cree poseer la verdad absoluta y estar inspirado en todas sus afirmaciones propias. Locke muestra el círculo vicioso en que se encierra el entusiasmo. Se cree que una verdad determinada es revelada porque se cree en ella firmemente, y se cree en ella firmemente porque se cree que es una verdad revelada. En realidad, la única luz del espíritu es la evidencia racional de una proposición, y Locke insiste a este propósito en el principio que dirige toda su obra. La razón debe ser nuestro último juez y nuestra guía en todo. Así como la razón es limitada y falible en sus posibilidades, así también el error, en cierta manera, está vinculado con su mismo funcionamiento y no deriva, según afirmaba Descartes, de un predominio de la voluntad sobre el entendimiento. El error se debe, según Locke, a 4 razones fundamentales. Primera, la falta de pruebas, entendiéndose por falta no sólo la ausencia absoluta de pruebas, sino también la ausencia temporal o relativa de las mismas, por ejemplo, el no haberlas hallado todavía. Segunda, la falta de capacidad para emplear las pruebas. Tercera, la falta de voluntad para verlas. Cuarta, finalmente, la medida equivocada de la probabilidad. A su vez, esta última puede obedecer a la admisión de principios que se consideran ciertos, pero que son dudosos o falsos, o a ideas imbuidas desde la infancia, o a cualquier pasión dominante, o en fin, a la autoridad. En estos casos, lo primero que hay que hacer es suspender el asentimiento,
y el asentimiento se puede suspender no cuando estamos en presencia de un conocimiento evidente, intuitivo o demostrable, o de un conocimiento probable, sino cuando precisamente faltan las condiciones de la probabilidad. En los demás casos, se puede suspender el asentimiento solo deteniendo la investigación y negándose a emplear los instrumentos de la misma.